Sigo leyéndote Libertad y creatividad en la educación de Carl Rogers y H. Jerome Freiberg. Segunda parte, Libertad responsable en el aula. Capítulo 7, otros facilitadores de la libertad. Uno de los errores más comunes con respecto al enfoque educativo centrado en la persona radica en creer que solo se lo puede aplicar a ciertos tipos de materias o en determinadas situaciones especiales. Hemos visto en capítulos anteriores cómo funciona este enfoque en la escuela primaria, en el aprendizaje de un idioma extranjero y en un curso de ciencias. En el presente capítulo quiero mostrar cómo se puede aplicar de modos muy diferentes en la más amplia variedad de situaciones. Creo que al presentar experiencias individuales muy dispares, quedará claro que no se trata de un método ni de una técnica. La manera de ser centrada en la persona es algo que se va adquiriendo con tiempo y trabajo. Es un conjunto de valores difíciles de incorporar que ponen el acento en la dignidad del individuo, la importancia de la opción personal, el significado de la responsabilidad y el placer de la creatividad. Es una filosofía edificada sobre los cimientos de la práctica democrática que otorga poder a cada individuo. En este capítulo el lector encontrará un profesor de ciencias cuyos audaces esfuerzos por crear libertad en su clase se vieron frustrados por causa de un único error, un director de departamento que cree en el proceso democrático y hace todo lo posible por aumentar el poder tanto de los estudiantes como del cuerpo docente, un matemático que aprende lo que es un ambiente propicio para los pensamientos creativos, una profesora de maestros que utiliza recuerdos de la niñez como medio de modificar las actitudes de los profesores, una asesora de una escuela convencional que cultiva una pequeña parcela de libertad con frutos sustanciosos e imperecederos. Valentía, integridad y un único error. Tengo plena conciencia de que hasta ahora he presentado ejemplos en los que tanto el proceso como los resultados del aprendizaje fueron positivos a la vez para el profesor y para el estudiante. Quiero ahora referirme a un curso innovador en el cual, a mi juicio, se cometió un verdadero error de tristes consecuencias. El doctor John Barkham enseña ciencia del ambiente en una universidad inglesa. Me envió un análisis extenso y reflexivo sobre un curso que dictó en forma sumamente novedosa. Este curso constituyó una valiosa experiencia de aprendizaje, tanto para el profesor como para los estudiantes. No me es posible hacer justicia en estas pocas líneas a la dedicación con que Barkham preparó y evaluó su curso, empleando para ello ingeniosos métodos de investigación. Me limitaré a considerar algunos aspectos sobresalientes y a tal efecto transcribiré partes de su informe. Aunque signifique una falta de equidad con respecto al conjunto del curso, deseo destacar algunas de las cosas que el profesor hizo y otras que no hizo, las cuales constituyeron, a mi juicio, equivocaciones graves que impidieron que la experiencia llegara a ser todo lo que podría haber sido. Barkham había estado aproximándose a un estilo innovador desde hacía algún tiempo. Durante varios años he estado desarrollando y modificando mi enfoque de la enseñanza de administración de ecosistemas. En 1978 comencé a constatar el poder potencial del aprendizaje participativo en grupos. Entre paréntesis, aquí el profesor se refiere a la formación de grupos de estudio
durante el periodo 1970-1980. En esta época leí por primera vez dos libros que ejercieron enorme influencia sobre mí. El texto de Adam Curley, Educación para la Liberación, me impresionó mucho y me transmitió cierto fervor revolucionario. Libertad y creatividad en la educación, de Carl Rogers, reforzó esa actitud y además me ayudó a encontrar los instrumentos que en ese preciso momento estaba buscando para facilitar el aprendizaje de mis alumnos con mayor eficacia. El profesor que no quiera modificar sus criterios respecto a la enseñanza debe abstenerse de leer estas dos obras. Barham describe su lucha interior con total franqueza y de un modo que la hará reconocible para muchos profesores. Me di cuenta por primera vez de que muchas de las dificultades que habían tenido los alumnos de esta materia durante el periodo 1970-1980 reflejaban en realidad mi propia confusión acerca de nuestros respectivos roles. Los estudiantes me escuchaban decir: quiero darles a ustedes libertad para explorar, pero lo que sentían era que yo los controlaba y hasta los manipulaba de algún modo. Y realmente eso es lo que hacía. Dar libertad y responsabilidad a los estudiantes para que aprendan por sí mismos es algo que asusta al profesor. Yo tenía miedo de las posibles consecuencias, de perder el control de la clase. Después de todo, puesto que sé mucho más que los estudiantes, ¿no es acaso mi deber exponer ante ellos todos esos conocimientos? Y además me perderían el respeto si les permitiera creer que sus ideas son tan importantes y válidas como las mías. Yo sé qué es lo importante. Lo importante es el programa de estudios y todos los alumnos deben aceptar el hecho de que soy yo quien sabe lo que les conviene, etcétera, etcétera. Estos eran algunos de los temores que me asaltaban y que por lo general no lograba descifrar con claridad. Al fin comprendí que para que los estudiantes se sintieran verdaderamente libres, yo debía soltar verdaderamente las riendas. Habiendo leído el libro de Rogers, de inmediato y en un solo día, redacté un comunicado para los estudiantes del curso 1980-1981. Este comunicado, que fue distribuido varios meses antes de comenzar el curso a los 37 estudiantes que se habían matriculado en él, es un documento en extremo serio y detallado que ocupa 11 cuartillas escritas a un solo espacio. Un breve extracto dará al lector una idea de su tenor y propósito. Podemos, ustedes y yo juntos, llevar adelante un curso de tercer año realmente provechoso con tantos participantes. Mi meta personal respecto a este curso es darles toda la libertad posible para que profundicen en el estudio de la administración de ecosistemas y conservación de la naturaleza. Ustedes no son recipientes vacíos en los que voy a verter parte del contenido de mi propio recipiente. Debo tener presente todo el tiempo que este curso es de ustedes, no mío. Ya han manifestado su interés al inscribirse en él y mi papel debe ser el de facilitarles el aprendizaje, habilitándolos en la medida en que mi propia capacidad lo permita a satisfacer ese interés. Deseo crear un ambiente en que se pueda llevar a cabo un aprendizaje creativo. Un primer indicio del conflicto interior del profesor que afectó al curso de forma decisiva, se hace ya evidente. Nótese la discrepancia entre ustedes y yo juntos y este curso es de ustedes, no mío. ¿A cuál de estas declaraciones habrá de atenerse el profesor?
El comunicado continúa refiriéndose a diversos temas. Barham indica los interrogantes que deberá plantearse el estudiante para determinar sus propios objetivos. Enumera las fuentes a las que habrá de recurrir, que son varias: textos, excursiones de trabajos prácticos, expertos ajenos a la universidad. Sugiere el tipo de tarea que podrían emprender los estudiantes. Trata extensamente el problema de la evaluación del trabajo estudiantil, afirmando que su objetivo es encontrar juntos una solución a este problema que satisfaga a las autoridades de la universidad y al mismo tiempo no destruya nuestra libertad para aprender, es decir, el rasgo distintivo del curso. Creo que este será el punto principal del orden del día de nuestra primera reunión. También hace saber a los estudiantes que al final del curso les pedirá que entreguen un informe firmado o anónimo, evaluando positiva o negativamente al profesor y la experiencia del curso. Al describir las fuentes disponibles, el profesor manifiesta que una de ellas es él. Tengo la sensación de que al menos al principio, y para algunos de ustedes, resultará algo difícil saber cómo usarme del modo más eficaz. Ustedes están acostumbrados a que el profesor haga todo o casi todo el trabajo. Ahora son ustedes quienes deberán trabajar. Estoy seguro de que podrán superar este problema. ¿Qué creo tener para ofrecerles que pueda facilitar su aprendizaje? Lo que yo creo tener puede diferir de lo que ustedes crean que tengo. Mencionaré algunas cosas que creo poder ofrecerles y que quizá quieran utilizar en algún momento. Entre paréntesis, a continuación, reseña su experiencia e intereses. Puede haber otros modos en que esperen que yo los ayude. Para facilitar la posibilidad de que recurran a mí, debo establecer por adelantado cuándo estaré a disposición de ustedes. Aquí constan los horarios en que casi siempre podré atenderlos, al menos durante el primer trimestre. Entre paréntesis, proporciona los correspondientes horarios. Es casi seguro que tendrán que solicitar las entrevistas con anticipación. Les ruego que lo hagan con prudencia, solo cuando estén seguros de que es realmente necesario, ya que lo más probable es que mi tiempo esté muy solicitado. Deben aclarar con precisión qué desean consultar y cómo van a emplear su contacto conmigo para que yo pueda tomar las disposiciones necesarias. Si no comprendo o no puedo satisfacer o me resultan molestos sus requerimientos, se lo haré saber. De no ser así, haré todo lo posible por complacerles. En este ofrecimiento de apoyo parece haber cierta formalidad y distanciamiento que no concuerdan con el tono del resto del comunicado. Barham finaliza dando la fecha, hora y lugar de la primera reunión y concluye el párrafo con un anuncio un tanto brusco. Comenzaré la reunión a las 15:30 y a los 5 minutos dejaré que ustedes continúen dirigiéndola como les parezca. Sugiero que el orden del día incluya los siguientes puntos. Entre paréntesis, enumera preguntas sobre cómo se podrían formar los grupos, sobre la manera de emplear el asesoramiento de expertos ajenos a la universidad, sobre los problemas de los exámenes y evaluaciones, etc. Este último párrafo parece revelar su intención de distanciarse cada vez más del curso. La primera reunión fue tan desordenada como toda experiencia de este tipo, pero el profesor no tuvo una participación significativa en el desorden general. La primera reunión de la clase se desarrolló en un clima de tensión y ansiedad. Yo la inicié
y luego delegué el control y la dirección del debate en los estudiantes. Como es lógico, a la mayoría le resultó muy difícil manejarse en un grupo tan numeroso. Varios intentaron de forma alternada asumir la conducción y muchos participantes se mantuvieron en total silencio. Gran parte del tiempo se dedicó a desmenuzar el tema de las evaluaciones y se expresó libremente la preocupación provocada por el hecho de que un curso de este tipo tuviera un examen final. La automarginación del profesor respecto al curso se pone de manifiesto en dos extractos perturbadores, pero reveladoramente francos. En conjunto, las primeras semanas me provocaron bastante ansiedad. Tras la primera reunión hubo algunos alumnos a quienes no volví a ver durante todo el curso. Esto me resultó difícil de asimilar. No podía tomar más que una sola actitud. Les había dado libertad y si querían usarla para trabajar enteramente por su cuenta, esta era su decisión y responsabilidad. Mi temor de que algunos de ellos no estuvieran trabajando en absoluto no podía ser ni confirmado ni rebatido. Mis actividades. Además de estar a su disposición, con el tiempo me liberé como para emprender actividades propias e independientes. Tenía la intención, además de responder a las consultas de los estudiantes, de emplear todo el tiempo disponible en realizar nuevos estudios sobre conservación de la naturaleza para ser una fuente de consulta más eficaz para los alumnos. El vacío de autoridad no quedó sin ser llenado. En un determinado momento, un estudiante asumió el rol de líder en cuanto a la organización de actividades. Estaba decidido a hacer marchar el curso y tomó todo tipo de iniciativas, como coordinar seminarios, por ejemplo, arrastrando a otros alumnos en su empeño. El profesor Barham, por su parte, tuvo dos iniciativas. Invitó a varios profesionales de la conservación del medio ambiente para que mantuvieran con la clase encuentros informales. Estos contaron con una buena asistencia y fueron muy valorados. Significativamente, Barham se abstuvo de dirigir una de estas reuniones. También dictó algunas conferencias. La primera fue a petición de los estudiantes y en ella expuso sus puntos de vista personales sobre el tema de la conservación de la naturaleza. Esta charla fue la que más gustó a los alumnos. Los resultados del curso, según lo demuestra la productividad de los estudiantes y sus reacciones y evaluaciones, fueron en general satisfactorios o aún más. Para la mayor parte de la clase constituyó un periodo de estudio independiente. Una respuesta bastante típica es la siguiente. Creo que la estructuración del curso es buena en la medida en que nos permite desarrollar nuestra propia línea de pensamiento. Desde un principio se deja claro que debemos valernos por nosotros mismos. Esto me alentó a considerar el curso más como una expedición de autodescubrimiento que como una clase cualquiera. Además, como no había tareas establecidas que cumplir, me sentí capaz de trabajar con mayor libertad que si hubiera habido clases obligatorias. En este curso, los alumnos no son adoctrinados. Creo que el curso realmente nos enseña a interesarnos. Los estudiantes habrían preferido que el profesor tuviera una participación más activa. En mi opinión, usted no realizó la colaboración adecuada. Yo habría preferido que nos diera más charlas o incluso verdaderos seminarios para los cuales usted tuviera que preparar algo de veras. Personalmente pienso que usted tendría que haber participado más, no en el sentido de dictar clase, sino en la conducción de los debates. Comentarios.
quiero efectuar algunos comentarios sobre la experiencia de Barkham. Su actitud acerca de si el curso sería nuestro o de ustedes era claramente ambivalente, pero sus actos determinaron que predominara sin ninguna duda la segunda alternativa. Barkham se excluyó efectivamente de la experiencia grupal y una vez que quedó fuera no tuvo forma de volver a entrar salvo la de entrometerse. Lo hizo sintiéndose culpable y buscando disculparse. En su informe dice que cuando decidió dictar algunas conferencias, esto no fue meramente en respuesta a la ansiedad de los alumnos o a la que yo mismo sentía por mi falta de utilidad. Cuando relata que concertó reuniones informales con profesionales invitados, habla de mi justificación para tomar esta iniciativa. Resulta claro que Barkham sentía que él no tenía derecho a tomar medidas en relación con el curso. Aunque pienso que el profesor Barkham cometió un verdadero error al mantenerse al margen de su propio curso, lo comprendo plenamente. Guardo un vivo recuerdo de un encuentro que mantuve durante un fin de semana con un grupo importante de profesores de alto nivel con el propósito de ayudarlos a replantear sus metas educativas. Al igual que Barkham, dejé bien claro que el grupo era de ellos y que podían emplear el tiempo como quisieran. Para mi consternación, dedicaron la mayor parte de ese tiempo a conversar sobre temas intrascendentes, sin que yo tuviera ningún modo eficaz de modificar la situación. Si se hubiera tratado de nuestro grupo, en mi carácter de miembro participante, podría haber expresado mi enojo por la pérdida de un tiempo precioso y me habrían escuchado. Tal como se desarrollaron las cosas, el encuentro resultó un verdadero desastre. En mi caso, y sospecho que también el de Barkham, el error se debió a un exceso de celo en la intención de confiar en los demás. Lo que no hice fue confiar en mí mismo, en mi capacidad de ser un miembro útil del grupo. En consecuencia, privé a los otros de lo que podría haber aportado. Pienso que esto mismo es aplicable a Barkham. Desechó la oportunidad de coparticipar y, lo que es más importante, se privó de coaprender. La segunda consecuencia de la autoexclusión del profesor respecto al curso fue que se perdió el estímulo y la creatividad que surgen de la interacción plena y abierta de los miembros del grupo. Al guardarse sus sentimientos y preocuparse él solo en su oficina, Barkham indujo al grupo a reaccionar de la misma manera. Los alumnos formaron algunos grupos de estudio, pero en su mayoría cada uno trabajó de modo independiente. Esta es una excelente forma de aprender, pero se habría visto muy enriquecida si hubiera habido clases regulares facilitadas por el profesor. En un clima de libertad así creado, las ideas de cada persona estimulan a los demás, posibilitando muchas reacciones creativas, y la dinámica del proceso grupal acrecienta todo el proceso de aprendizaje. En mi opinión, el aislamiento del profesor del resto del grupo hizo que tanto él como los otros miembros se vieran privados de un importante coaprendizaje. Así es que la omisión de desarrollar una experiencia grupal facilitadora privó a todos de muchas ideas claras y creativas que de otro modo, sin duda, habrían surgido. Este fue un experimento audaz que se llevó a cabo prestando mucha atención a los detalles, y sus resultados fueron en gran medida positivos. Pero podría haber sido mucho más valioso, tanto para el profesor como para los alumnos, de no haber existido un error, por otra parte el único, en su implementación.
la omisión del profesor de considerarse a sí mismo un miembro significativo del grupo de aprendizaje. La geología se vuelve radicalmente democrática. Bill Romey tenía un sueño acerca de cómo se podría efectuar el aprendizaje de la geología y de las ciencias de la Tierra. Finalmente encontró quien patrocinase sus ideas: la Universidad de St. Lawrence. Veamos, a través de las palabras del propio Romey, en qué consistía su plan. En el transcurso de diversos debates en St. Lawrence, fue cobrando vida el sueño de contar con un departamento universitario centrado en las personas y no en un estrecho constructo llamado disciplina. La Universidad de St. Lawrence aceptó el sueño y las conversaciones preliminares revelaron una disposición favorable a propiciar su implementación. El plan comprendía los siguientes elementos. 1. Todos los cursos regulares serían reemplazados por trabajo independiente de preparación de monografías en todos los niveles por parte de los estudiantes y del cuerpo docente. 2. Los estudiantes evaluarían su propio trabajo. 3. Los estudiantes llevarían carpetas de sus trabajos como otra forma posible de mostrar lo que habían realizado. Quedarían suprimidos los exámenes de tipo convencional. 4. Los estudiantes y el cuerpo docente participarían de forma plena e igualitaria en el gobierno del departamento. 5. Los propios estudiantes decidirían qué deseaban estudiar en el departamento, cuándo, por cuánto tiempo y con qué profesor. Se daría la más amplia interpretación posible a los términos geología y geografía. 6. El cuerpo docente, en cooperación con los estudiantes, tendría la responsabilidad de crear y mantener un clima de aprendizaje rico y estimulante en beneficio de todos. 7. El departamento funcionaría como un organismo abierto, de libre acceso para todos los miembros de la universidad, estuvieran o no oficialmente inscritos en las correspondientes materias. 8. Todo quedaría sujeto a negociación y los profesores y estudiantes se comprometerían a no tratar de dominar, manipular ni controlar a nadie. 9. La comunidad universitaria se esforzaría por mantener una comunicación abierta que posibilitara el respeto mutuo y el cuidado de los medios materiales. Se fomentarían la amistad, la ayuda mutua y las relaciones interpersonales tan estrechas como fuera posible. 10. Cada persona funcionaría al mismo tiempo como profesor y como alumno. 11. Una estructura administrativa horizontal daría a todos los participantes igual poder, autoridad y acceso. La dirección del departamento sería un cargo de coordinación a fin de asegurar la integración mínimamente imprescindible de un grupo horizontalmente organizado como el nuestro, dentro del contexto universitario más amplio y organizado según una jerarquía estrictamente vertical. El cargo de director sería rotativo. 12. El departamento evolucionaría de su orientación preprofesional inicial hacia una estructura más liberal, en que la adquisición de conocimientos generales sobre la Tierra fuera al menos tan importante como la preparación de geólogos y geógrafos altamente especializados. De esta manera se ofrecería a comerciantes, políticos, músicos, historiadores, lingüistas
y a estudiantes de casi cualquier carrera la posibilidad de adquirir mayor conciencia y conocimiento acerca de la Tierra. Comentarios. Como era de esperar, muy pronto surgieron problemas. Un punto importante fue el de las notas. Romey y su equipo lograron finalmente la aceptación de un sistema por el cual solo se registrarían 2 evaluaciones, o bien aprobación o continuación en el curso. En otras palabras, se eliminaban las notas en su carácter habitual de evaluaciones comparativas. El otro punto importante giró en torno a los profesores de las 5 áreas incluidas en este experimento. Algunos de los profesores se sintieron muy incómodos ante la falta de horarios fijos para los cursos. En consecuencia, se fueron incorporando gradualmente cursos con horarios prefijados. Tras 5 años y medio, el programa había pasado a ser un sistema dual, con más del 60% de los estudiantes en grupos orientados a la preparación independiente de monografías y el resto en cursos fijos de tipo más tradicional. Es difícil evaluar un experimento de tan largo alcance. Un observador comentó lo siguiente: desde un punto de vista estricto, se podría decir que el experimento fracasó, puesto que algunos profesores volvieron a modos de enseñanza más convencionales. Pero considerar que este retorno fue una mera reversión sería un grave error. Se logró transformar totalmente el clima de aprendizaje, y esto afectó incluso a los profesores conservadores, con mayor profundidad de lo que ellos mismos podrían reconocer. Además, si el objetivo era establecer un medio que ofreciera el más amplio espectro de opciones para el alumno, puede decirse que el experimento tuvo un rotundo éxito. La diversidad de estilos y conceptos de enseñanza resulta evidente para todos los miembros del departamento, lo que permite que los estudiantes tomen mayor conciencia de la educación. Lo que hicieron Romey y sus colegas fue establecer en el seno de una universidad bastante convencional algo que en esencia constituye un colegio de alternativa. Y aún más, este colegio es audazmente democrático. ¿Por qué será que siempre preferimos enseñar lo que es la democracia antes que practicarla? En el sistema de Romey, estudiantes y profesores toman parte en todas las decisiones importantes. Hasta es lo suficientemente democrático como para permitir que se discrepe con la innovación. Ni los profesores ni los alumnos están obligados a ser libres. Pueden elegir el modo de aprender y enseñar con el que se sientan más cómodos. Es asombrosa la medida en que se han apartado de todo sistema jerárquico. Este proyecto es una pequeña revolución que se desarrolla saludablemente dentro del marco de una universidad convencional. Podría servir de modelo para otros. Resulta significativo que durante los 5 años en que ha estado funcionando el experimento, el número de estudiantes inscritos haya aumentado casi al triple. También creció la cantidad de tesis de buen nivel, la mayoría dignas de ser publicadas, presentadas por los alumnos del último año. Y el número de estudiantes que continúan estudiando después de graduarse ha mostrado un aumento lento pero sostenido. Es evidente que los estudiantes aprenden y disfrutan haciéndolo con este programa. Conocimiento creativo.
fruto del amor y de la confianza. Alvin White, de la Universidad Harvey Mudd de Claremont, California, es un profesor de matemáticas fuera de lo común. Hace unos años describió su experimento de convertir un curso sobre cálculo de variaciones, yo tampoco sé de qué se trata, en una experiencia de aprendizaje humana, centrada en la persona. Resultó ser un proceso tan fructífero para todos cuantos participaron en él, que su autor continuó acometiendo empresas cada vez más audaces, como educar a profesores o ensayar ideas incluso más originales en el aula. En un informe reciente, White se refiere a un seminario notablemente variado, cuyo objetivo principal era aprender cómo adquirimos conocimientos y cómo creamos. Su relato incluye algunos aspectos fascinantes. Algunas veces una experiencia concreta tiene efectos tan profundos que nos lleva a inferir principios generales, de los cuales el caso particular constituye un ejemplo. Si las ideas en cuestión son verdaderas, entonces el principio general clarifica el caso particular que fue su punto de partida. Hace unos años tuve la fortuna de compartir una experiencia de este tipo con estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El feliz recuerdo de este acontecimiento me sirve todavía de inspiración. El Departamento de Estudio e Investigación de la Educación me ofreció un cargo de profesor visitante y una invitación para dirigir un seminario a mi elección durante el cuatrimestre de la primavera de 1976. La invitación brindaba la oportunidad de considerar cuestiones que son comunes a todas las disciplinas y que por eso mismo muy pocos o casi nadie las estudia. Propuse una serie de preguntas. ¿Cómo adquiere conocimientos la gente? ¿Cuáles son los límites de la certeza? ¿Qué relación existe entre el conocimiento general y el científico? ¿Qué papel tienen la belleza, la simplicidad o la intuición en el descubrimiento creativo? Nuestros actuales conocimientos sobre artes, humanidades y ciencias son el legado de una imaginación creativa. ¿Cómo puede influir este legado en la educación a todos los niveles? Se indicaron lecturas apropiadas. El alcance del seminario me resultaba a la vez atemorizador y exaltante. El hecho de ser profesor visitante fomenta la audacia. Había 12 estudiantes de distintas carreras: inteligencia artificial, biología, ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, estudios ambientales, lingüística, matemáticas, física y artes visuales. Era un grupo interdisciplinario o multidisciplinario. Nuestra experiencia fue transdisciplinaria o trascendente. Analizamos, discutimos y redactamos informes sobre los escritos de diversos autores en busca de respuestas. Pero la respuesta sobre cómo adquirimos conocimientos se encontraba para nosotros insertada en el propio proceso y en su contexto. Habíamos convenido en reunirnos 2 veces por semana de 9 a 10:30 de la mañana. Pronto nos encontramos con que las charlas se prolongaban hasta el mediodía. Todos cancelamos nuestros otros compromisos matinales. Los estudiantes invitaron a sus profesores a participar en el seminario. Muchas personas pidieron permiso para asistir como oyentes y generalmente terminaron participando activamente.
Un estudiante observó que la popularidad del seminario entre personas no inscritas probablemente se debiera a su evidente clima de apertura, franca atención y consideración mutua. Toda aportación se aceptaba sin ser juzgada. Nadie era obligado a hablar y todos tenían la oportunidad de hacerlo. Estudiamos trabajos de Dewey, Kant, Polanyi, Popper, Russell y otros autores. La última semana del ciclo se dedicó a analizar y evaluar el seminario. ¿Por qué había tenido éxito? ¿Qué nos había sucedido? ¿Cómo habíamos pasado de ser desconocidos a formar un grupo de amigos y colegas? Era como si hubiéramos tomado parte de una prolongada celebración y, al igual que el vagabundo de Alain Fournier, hubiéramos sido atrapados por el espíritu del lugar. Una estudiante declaró que este era el primer curso en el que su presencia había incidido, entre comillas. ¿Por qué había resultado el seminario tan notablemente satisfactorio? ¿Qué habíamos aprendido y qué deberíamos hacer para volver a encontrar ese espíritu de celebración en otra oportunidad? Surgió una respuesta inesperada que contestaba algunas de las preguntas del seminario, así como también los interrogantes acerca del mismo. La respuesta que formulara uno de los estudiantes en un momento de especial lucidez era amor y confianza. ¿Qué significaba esta frase? El concepto provenía del proceso de nuestro trabajo de exploración y no de ninguna de las disciplinas de los distintos participantes. El amor y la confianza habían determinado el espíritu de celebración y constituían ingredientes esenciales del proceso de adquirir conocimientos. Se recordó algunas instancias en las que esos ingredientes no habían estado presentes y se vio que en esos casos el aprendizaje había sido mínimo. ¿Por qué me resultaría tan sorprendente que la respuesta fuera amor y confianza? ¿Era esta sorpresa un legado de mi educación formal? ¿Habría estado demasiado ciego en el pasado como para advertir esas cualidades? ¿O era que mis recuerdos estaban influidos por la crueldad y la malevolencia a menudo presentes en el ambiente universitario? Los estudiantes y yo reconocimos que nuestra experiencia había sido verdadera y excepcional. El carácter poco común de esta experiencia nos hizo valorarla aún más. Y sin embargo, ¿por qué habría de considerarse que la respuesta hallada es sentimental o algo peor? El amor y la confianza parecen estar muy alejados de la lógica matemática o de la ingeniería eléctrica, tal como se las enseña en el aula. Pero cuando se trata de aprender y enseñar, todas las materias comparten el proceso implícito en la imaginación y la creación intelectuales. El amor y la confianza fueron componentes naturales de nuestro aprendizaje en el ámbito del grupo. Nos encontramos atraídos por la descripción del seminario. Se logró avanzar hacia la mutua comprensión. Esta, sin embargo, trascendió el marco del seminario. Quizá mi sorpresa se debiera a que el amor y la confianza no figuran en el programa o en los objetivos de ningún curso, ni en el índice temático de ningún texto. Los programas se centran en la materia. La forma en que adquirimos conocimientos se considera ajena a la materia, por lo que normalmente no se la toma en cuenta. Sin embargo, tan importante como encontrar el camino al conocimiento es recorrerlo. Adquirir conocimientos es, presumiblemente, el objetivo de todo curso. ¿Por qué no suponer que nuestro seminario constituyó el modo natural de adquisición
y que la enseñanza y el aprendizaje sin amor y confianza son antinaturales. Mis reflexiones en torno a ese curso me han impulsado a buscar la confirmación de que la percepción del estudiante acerca de nuestro éxito fue una instancia de un principio general, que aquellos que adoptan este modo de adquirir conocimientos no son sentimentales, sino que son naturales. Muchos legos creen que la matemática carece de todo contenido emocional. Por extensión, quizás se puede pensar que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática son independientes del factor emocional. Recientemente, sin embargo, se ha reconocido el concepto de la ansiedad provocada por la matemática. Al describir los programas diseñados para superar esta ansiedad en las universidades Wesleyan, Stanford y Mills, hubo consenso en que por más diferencias superficiales que tuvieran los diversos enfoques del problema, había un elemento en común que probablemente fuera esencial para que estos llegaran a un buen resultado. Ese elemento radicaba en que el estudiante ansioso sabía que había alguien que podría ayudarlo y que tenía fe en su capacidad para superar su ansiedad. Cualquiera que fuera la causa de esta, el remedio era el amor y la confianza entre dos personas. Además de la lectura de lo que diversos autores habían dicho sobre el conocimiento, el seminario fue en sí mismo un ejemplo de cómo se adquieren conocimientos. El ambiente alentador y libre de ansiedad de nuestro seminario es una idea simple, aunque puede resultar difícil concretarla. Y esta idea no es unánimemente apoyada por los profesores o los estudiantes. Nosotros, sin embargo, la encontramos liberadora. Los alumnos estudiaron con alegría y con una sensación de pertenencia y significación personal. Nuestras charlas no solo sirvieron para fortalecer nuestra memoria y compartir ideas e intuiciones, sino que brindaron la oportunidad para que surgieran nuevas ideas e intuiciones. Se crearon conocimientos a través del proceso de aprendizaje. Comentarios. Que un matemático se esfuerce por establecer el amor y la confianza como elementos básicos en su clase es algo tan extraño que resulta casi increíble. Sin embargo, un clima humanizado fomenta el aprendizaje de matemáticas, de temas filosóficos como los del seminario en cuestión, de ciencias exactas y también de psicología y humanidades. El trabajo de White me resultó particularmente interesante porque se suele pensar que el enfoque humanista del aprendizaje solo es aplicable a las materias humanísticas. White demostró que no solo se puede aplicar al aprendizaje de materias tales como cálculo, sino también que este enfoque propicia la adquisición de nuevos conocimientos matemáticos o, como en este seminario sobre epistemología, la investigación del saber humano. En el escrito del que forma parte el extracto precedente, Alvin White muestra que diversas filosofías, así como un comité nacional, han llegado a conclusiones similares a las de su seminario, aunque los puntos de vista en cuestión se expresen con un lenguaje más erudito. Dice White: ahora mi sorpresa no se debe a la intuitiva respuesta del estudiante, sino a que yo creía haber descubierto una nueva frontera y ahora compruebo que es un sendero bien trazado. Es ciertamente un sendero ya trazado y recorrido durante muchos años por numerosas personas, pero continúa siendo el camino de la minoría. La sociedad en su conjunto, la educación en su conjunto, no se han atrevido a confiar y mucho menos a amar.
pero el profesor que tiene la audacia suficiente como para incorporar estos componentes, está abriendo una puerta hacia el aprendizaje creativo, tanto para el estudiante como para el docente. Fantasía en la formación de profesores. La doctora Julianne Allender emplea un método especial para ayudar a los maestros a tomar conciencia de las experiencias que inhiben y de las que promueven el verdadero aprendizaje. Pienso que su sistema es particularmente apropiado para la formación de los maestros. Durante los últimos 8 años he instruido a profesores, algún tiempo en la Universidad Temple, acerca de los métodos de enseñar afectiva y efectivamente, o lo que es lo mismo, acerca de las diferencias entre la educación tradicional y la abierta. Básicamente, las principales variables son el profesor, el estilo de enseñanza, las técnicas de dinámica de grupo, un esquema de calificaciones basado en un sistema de contrato y técnicas de educación abiertas inspiradas en los trabajos de autores tales como Rogers, Maslow y Dewey. Comienzo cada curso presentando una visión negativa de los problemas de la educación. La llamo la mala educación. Vemos cómo se puede obstaculizar el aprendizaje. Consideramos cómo crean los profesores un clima desagradable para sus alumnos y para ellos mismos. Estudiamos cómo se sofocan la motivación y la curiosidad de los estudiantes. Analizamos los temores y resentimientos de profesores y alumnos. Comenzamos por considerar lo que no funciona y luego dedicamos las siguientes 2/3 partes del curso a estudiar lo que sí funciona. ¿Qué es lo que fomenta el aprendizaje? ¿Qué estimula la curiosidad? ¿Qué cosas crean una atmósfera agradable y positiva que conduzca al aprendizaje? ¿Qué motiva a los estudiantes y acrecienta su curiosidad? Analizamos las opiniones de estudiantes y profesores y sus resentimientos. Aprendemos a interactuar constructivamente. Una de las primeras cosas que hago para inducir a la clase a pensar en cuáles son los problemas o qué es lo que no funciona es formar un círculo en el suelo y distribuir copias de una cantidad de historias que yo llamo de mala educación y hago que los estudiantes las lean en voz alta para el resto del grupo. Muchas de estas historias son muy conocidas, otras lo son menos, y hay otras que yo misma he recogido a lo largo de los años. Esta actividad siempre produce reacciones de sorpresa y horror ante la constatación de que muchas de estas historias son verdaderas. A medida que los estudiantes empiezan a comentarlas entre ellos, también comienzan a contarse uno a otro sus propias historias de horrores relativas a sus experiencias escolares. La realidad de estas historias de mala educación comienzan a preparar el ámbito para muchas de las siguientes experiencias y aprendizajes que compartiremos durante el curso. En este punto presento la actividad llamada Fantasía de cuarto curso. Les digo a todos que busquen un lugar cómodo, que cierren los ojos y entonces apago las luces. Esto siempre provoca agitación y risitas nerviosas. Recuérdese que la mayoría de estos estudiantes está acostumbrada a las clases magistrales tradicionales. Durante 2 o 3 minutos les hago respirar profundamente, sintiendo cómo entra y sale el aire de sus pulmones, y luego les indico que pasen otros 2 o 3 minutos tensionando y distendiendo el cuerpo.
Cuando percibo que están relajados, doy comienzo a la actividad. Los hago salir de la habitación, en su fantasía, y volver al edificio escolar en que cursaron la enseñanza primaria. Les indico que se vayan acercando lentamente a la escuela, mirando a su alrededor y tratando de retener todo lo que ven. Luego les informo que son alumnos de cuarto curso y que está sonando el timbre de entrada, por lo que deben apresurarse a llegar al aula. Los que tienen dificultades para recordar su cuarto curso pueden optar por el quinto. Les hago recorrer el aula durante unos 10 minutos, guiándolos. Observamos la disposición de los pupitres, vemos dónde está ubicado el escritorio del maestro, qué hay en las paredes, cómo es la atmósfera del aula, qué sienten al encontrarse allí, etc. Les doy bastante tiempo para que se concentren en lo que experimentaban cuando asistían a esa aula. Y luego termina la jornada escolar. Todos se preparan para marcharse. Indico entonces a los estudiantes que cuando estén listos para regresar a nuestra habitación, vayan abriendo lentamente los ojos. Una vez que todos lo han hecho, enciendo la luz. El paso siguiente es que los estudiantes hagan un dibujo o un plano sencillo de su aula de cuarto curso. Cuando todos lo han terminado, hago que formen grupos de 4 y comenten cómo era el aula de cada uno de ellos. Como conclusión, vuelvo a reunir a todo el grupo y analizamos juntos lo que se discutió en los grupos de 4. En los últimos años he utilizado esta actividad basada en la fantasía con un total de 195 estudiantes educados en su mayor parte en Filadelfia. De todos estos estudiantes, nunca tuve más de uno por clase cuya aula de cuarto grado no hubiera tenido la estructura tradicional con los pupitres dispuestos en filas. Los escritorios de los maestros podían estar ubicados en distintos lugares, al costado, al fondo o de frente, pero fuera de este detalle, las aulas eran todas iguales. Los pupitres estaban colocados en filas de a 1 o de a 2 y nunca se los cambiaba de lugar. En algunos casos estaban clavados al suelo. En mis cursos no era infrecuente que al menos 2 estudiantes provinieran de escuelas parroquiales católicas en las que había habido de 50 a 90 alumnos por aula y por maestro. Esta información provocaba estupor a los demás estudiantes de mi grupo. Para mí ya es algo repetido. Después de 3 o 4 años de dirigir estas actividades, dejé de sorprenderme. Pero me sigue entristeciendo comprobar cómo afectan al aprendizaje el tamaño y la rigidez de la estructura del aula. ¿Y cómo lo afectan? Pues bien, el siguiente paso en mi curso consistía en que los estudiantes entraran en una especie de trance y profirieran todas las palabras que les vinieran a la mente. Palabras que pudieran clasificarse y escribirse en la pizarra y que se refirieran al aprendizaje. Las que expresaban conceptos positivos se anotaban en la mitad izquierda de la pizarra, mientras que la derecha correspondía a las palabras negativas. En todas las sesiones, la pizarra quedó rápidamente cubierta de palabras. Bueno, por lo menos una de sus mitades, la de las palabras que describían lo que había sido el aprendizaje según ellos lo veían. El lado derecho siempre quedaba cubierto. Los estudiantes demostraban gran ansiedad por emitir palabras que reflejaran lo negativo. En cambio, para poder escribir algo en la mitad izquierda de la pizarra, me veía obligada a sonsacarles las palabras,
para lograr una cantidad que nunca superaba la mitad de las que figuraban a la derecha. Las palabras negativas se referían sobre todo a la disciplina, conducta, castigos, notas, exámenes, etc. No tenían ninguna relación con el aprendizaje en sí. Eran palabras tales como avergonzarse, temor, fracaso, siéntese bien, no hable, no haga ruido, etc. El lado positivo se relacionaba con la noción de escaparse de la escuela, recreo, almuerzo, vacaciones, encontrar amigos. Tampoco en este caso tenían nada que ver con el aprendizaje. De vez en cuando, en el lado positivo, aparecía el nombre de algún maestro especialmente cariñoso y atento, pero esto era muy poco frecuente. Creo que hasta ahora no me había dado cuenta de la cantidad de información que como profesora he recogido y que no he difundido. Lo que acabo de relatar constituye solo un ejemplo, pero es auténtico y muy importante. Estos 195 estudiantes son representativos de muchas escuelas distintas, y si ellos piensan que su educación fue tan negativa, entonces hay algo que anda mal en el campo de la educación, por lo que es conveniente que estas historias auténticas sean publicadas. Debemos alentar a más escuelas a emplear medios afectivos efectivos de enseñanza. Esto no quiere decir que no existan aprendizajes o recuerdos positivos respecto de la formación educativa. Los 3 o 4 estudiantes que tuve del total de 195 que habían recibido educación abierta sentían lo mismo. Las descripciones de sus aulas eran todas distintas. Nunca pude encasillarlas en un esquema y describir sus situaciones de aprendizaje tan fácilmente como en los otros 190 casos. Estos estudiantes solían iniciar mi curso en un tono más positivo. Las palabras con que recordaban sus aulas de cuarto curso eran positivas. De hecho, la mayor parte de las palabras positivas que figuraban en la pizarra procedían de estos pocos estudiantes. No me era necesario dedicar las 14 semanas del curso a inducirlos a confiar en la educación. Desde el comienzo mostraban una actitud de entusiasmo y la mantenían durante todo el curso. Era el otro 97 o 98% de los estudiantes que solo habían conocido el sistema tradicional y habían tenido muy pocas experiencias de otro tipo, los que tenían escasos recuerdos positivos de su proceso educativo. Lo alentador es que a través del curso logro que la mayoría de estos estudiantes se conviertan en alumnos realmente activos e interesados. Pero entonces sucede lo inevitable. Surge la pregunta decisiva: ¿y ahora qué? ¿Debemos volver con los otros profesores y su estilo tradicional de enseñanza que no nos gusta? Lamentablemente debo responderles sí, pero hay una luz al final del camino. Les digo, ahora al menos, ustedes saben que las cosas pueden ser diferentes y tienen el poder de modificarlas. Comentarios. La consideración de esta experiencia en todo su significado provoca estupor. He aquí grupos de maestros o profesores en formación. Es de presumir que no habrían elegido esa profesión de no haber encontrado algún mérito en su propia experiencia educativa. Sin embargo, en el recuerdo de su etapa escolar predominan los sentimientos negativos, e incluso los aspectos positivos recordados se refieren a la circunstancia de escapar de la escuela. Su experiencia se ha compuesto de temor, fracaso, humillación, resentimiento y restricción. Estos son los aprendizajes más importantes, los personales,
el contenido de los cursos, es decir, lo que se supone que deberían haber aprendido, ni siquiera les viene a la mente. ¡Qué cosa más increíble! Hemos estado pagando impuestos para que a nuestros hijos se los marque, se los perjudique, se los lastime y se los embrutezca, para que de alumnos bien dispuestos se los convierta en rebeldes antagonistas de la educación. Lo más estúpido y trágico de todo esto es que los resultados son por entero evitables. Así lo demuestra la reacción de los escasos estudiantes que recibieron una enseñanza abierta, variada e individualizada. Ellos no han quedado marcados. ¿Por qué nosotros, como comunidad, continuamos insistiendo en mantener una experiencia escolar perjudicial cuando existe una alternativa comprobada? Es este un interrogante en extremo perturbador. Libertad de media jornada y sus consecuencias. Las ideas básicas y la filosofía de este libro no son nuevas. Tienen numerosas raíces en el pasado. Para ilustrarlo, quiero presentar ahora el caso de un proyecto innovador que se aplicó en una escuela a comienzos de la década de 1960 y que tuvo origen en el descontento experimentado por una persona. Completo el informe, incluyendo la opinión de un participante sobre el efecto del curso, entonces y ahora, o sea, 15 años más tarde. El proyecto es sumamente original. Se aplicaba tanto para los profesores como para los alumnos, solo durante la mitad de la jornada escolar. La composición de los alumnos abarcaba desde escolares de séptimo grado de primaria con dificultades de aprendizaje hasta estudiantes brillantes de cuarto año de secundaria. De las 30 a 35 horas de clases semanales, los alumnos dedicaban 6 o 7 al EXP, como se llamó el programa, al igual que los profesores y el coordinador del mismo. La enorme flexibilidad de horarios requerida pudo implantarse solo gracias a que el proyecto contaba con la total aprobación del director del centro escolar. Veamos cómo funcionó este programa durante 8 años, según el relato de su principal responsable, la profesora Ruth Sanford. Este experimento educativo surgió de la imperiosa necesidad de salvarme a mí misma. En mi cargo de asesora pedagógica y administrativa de un distrito escolar de la enseñanza pública, hacía algún tiempo que tenía la sensación de estarme muriendo poco a poco, día a día. Me sentía agobiada, pues debía absorber las presiones, las ansiedades y las frustraciones de alumnos, padres, administradores, maestros, junta de educación y comunidad, al tiempo que procuraba fomentar el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Tenía la impresión de que todos estábamos saliendo mal parados en el proceso y en particular yo misma. Debía haber una manera mejor de hacer las cosas y a menos que pudiera encontrarla, mi energía y mi entusiasmo se extinguirían, llevándome a engrosar las filas de los desertores del sistema educativo. Una de mis mejores cualidades, según creo, es que cuando tengo una idea clara, actúo en consecuencia. Mi primer paso fue pedir unos días libres que dediqué a la investigación de creatividad, inteligencia y rendimiento en una escuela secundaria pública, consecuencias en el aula. Esta investigación dio lugar un año más tarde a un experimento educativo en el que como asesora trabajé primero con un grupo de maestros y más adelante con esos mismos maestros en sus respectivas clases.
Nuestro propósito era crear un clima que propiciara el impulso creativo y el entusiasmo por el aprendizaje. Para nuestra sorpresa, encontramos que ese clima propicio que procurábamos crear nos alentaba también a nosotros a aprender con renovado entusiasmo. Los siguientes 8 años fueron los más vitales y fecundos de mi vida profesional hasta ese momento. El programa conservó el nombre elegido por los estudiantes, EXP, aunque su forma y los alumnos participantes variaban de un año al siguiente según el nivel del grado y el programa escolar para dicho grado. Quizá, al igual que en el caso de muchas criaturas vivientes, vegetales y animales, las características esenciales para la supervivencia del programa fueron su adaptabilidad y su voluntad de vivir. Suministró a los estudiantes un lugar y un tiempo para que aprendieran lo que quisieran aprender a su modo. Les brindó la oportunidad de complementar y sintetizar el programa de estudios obligatorios. El director del centro escolar, que había compartido el entusiasmo de los grupos de trabajo preliminares, prestó su colaboración en la fijación de los horarios. Algunos grupos tenían 2 horas dobles de clase por semana, más el tiempo habitualmente asignado a dibujo, música y lectura. Otros tenían 1 o 2 horas de clase diarias, seguidas de horas libres, que se empleaban, con el consentimiento de los alumnos, en ampliar el tiempo disponible para la proyección de películas, para debates y para actividades plásticas. También se dispuso el tiempo libre de los maestros, de modo que pudieran encontrarse una vez por semana para trabajar en equipo y mantener sesiones con el asesor o asesores. Enfocamos el contenido temático a un, entre comillas, texto vivo con hojas movibles, que a efectos prácticos dividimos en lo que llamamos los 4 mundos: el mundo de la naturaleza, el de la estética, el de la tecnología y el mundo humano o social. La introducción del texto era un mensaje al alumno en el que se le informaba que los mundos podían combinarse, dividirse en otros menores o pasarse por alto. Decíamos al estudiante: este es el comienzo de tu libro. En el instante en que le introduzcas alguna modificación, agregues, taches o reescribas algo, ilustres un artículo, incluyas la foto de un objeto o redactes tú mismo una página, este texto pasará a ser exclusivamente tuyo y a vivir y cambiar contigo. Con que hoy no escribas más que una notita al margen, bastará para que se convierta en tu propio libro. También usamos como material central la serie de películas Ser y Llegar a Ser, realizadas por la doctora Elizabeth Bruce, con fondos federales. Estas películas muestran a hombres y mujeres en vías de lograr su propia realización, en el trabajo, en el juego, con sus familias y en su comunidad, como personas íntegras. Deliberadamente se contradicen los estereotipos de carreras para hombres o para mujeres, presentando, por ejemplo, a un juez, un pintor y una doctora. El texto vivo, junto con las películas, generó acaloradas discusiones acerca de ideas y valores, prejuicios y ambiciones. Ambos elementos fomentaron la concreción de trabajos originales y extensas lecturas. Algunos estudiantes se sintieron alentados a especializarse en temas que les resultaban de particular interés, siendo este con frecuencia un interés recién descubierto. Más adelante supimos que parte de esta actividad se extendía fuera de las horas de clase al seno de la familia e incluso a las reuniones sociales de los padres de los alumnos.
Algunos estudiantes trabajaban casi exclusivamente con sus textos vivos y odiaban las películas. A otros les fascinaban las películas y apenas usaban los textos. Algunos intervenían activamente en clase, mientras que otros rara vez hablaban. Algunos se apartaban del grupo y trabajaban con esculturas o móviles, mientras otros escribían poesías o cuentos o se dedicaban a mirar el techo. Algunos alumnos que nunca habían logrado escribir una composición aceptable grabaron una conversación con un compañero o profesor, luego transcribieron la grabación y quedaron maravillados con el resultado. ¿De veras escribí eso? A efectos de contar con evaluaciones y feedback, se grabó la mayor parte de las sesiones, total o parcialmente, de modo que se las pudiera volver a escuchar en cualquier momento. El empleo de estas grabaciones fue, junto con el gradual establecimiento de un clima de confianza y buena fe en el grupo, una parte importante del proceso de aprendizaje. Tras haber pasado años sintiéndose manipulados por los adultos, a los alumnos les llevó cierto tiempo adquirir confianza, pero ya en el segundo trimestre esto significó para muchos la posibilidad de ser una persona íntegra y auténtica en la clase. En el trámite de la evaluación tomaban parte los alumnos, maestros y consejeros que participaban directamente en el programa, los profesores que tenían a estos alumnos en clases ajenas al proyecto y los padres. Se adjuntaba un breve resumen de las evaluaciones al expediente de cada alumno junto con su registro de asistencias. No se ponían notas. Los estudiantes, los miembros adultos de los grupos y los padres de los alumnos también evaluaban el programa en sí. Un chico escribió: por primera vez en 9 años de escuela sentí que tenía un lugar propio. Otro manifestó: este curso no me sirvió para nada, y luego agregó: más que para darme algunas ideas nuevas sobre la educación. Una chica de tercer año de secundaria preguntó: ¿por qué es que en esta clase sin maestros aprendí más que en todas las otras en que sí hay maestros? Un alumno de cuarto año escribió: este EXP no me dio más que problemas. Ahora cuando tengo una idea o discrepo con alguien, digo lo que pienso. Por lo general, al maestro esto no le gusta, sobre todo si es con él con quien manifiesto mi discrepancia. Aprendimos que no se puede medir la participación o el grado de aprendizaje de un alumno según lo que se manifiesta en el curso. Una chica de quien los profesores y el asesor opinaban que había aprovechado al mínimo el programa, volvió al colegio 4 años después de haberse graduado para contarnos con gran entusiasmo lo que su experiencia con el EXP le estaba aportando en su actual actividad como profesora. Tenía una cantidad de interrogantes acerca de cómo se había planificado el curso. ¿O salió así por casualidad?, nos preguntó. Los profesores constataron con asombro que por regla general los alumnos rendían más sin el incentivo de las notas y que los problemas disciplinarios eran menores. En su mayor parte, los estudiantes de estos grupos mejoraron sus calificaciones en las clases de inglés y de estudios sociales que cursaron después del EXP. Mostraban una mayor perspicacia en las materias en que tenían un buen rendimiento y en otras sus profesores observaban que trabajaban con más independencia de criterio y que eran más capaces de sopesar valores durante los debates en el aula, en lugar de ver todo en términos de blanco o negro. La mayoría, después de asistir un año o más al programa, aumentaba su grado de participación en diversas actividades asociadas a intereses particulares. Ahora, 8 años después de haber concluido el EXP como programa formal, su efecto subsiste en los profesores que participaron en él. Mantengo contacto con 4 de los 5 que constituyeron un puntal del experimento.
Dos de ellos emplearon casi las mismas palabras. Después de esos años en el EXP, nunca volví a ser el de antes. Uno de ellos se dedica a la administración, otro es profesor de música, otro enseña inglés. El cuarto trabaja con niños y adultos deficientes en una comunidad rural pobre en recursos. Todos ellos continúan sintiendo que la enseñanza significa compañerismo, confianza en las opciones de los demás, participar y aprender. El EXP sigue teniendo efecto. También estamos viendo la influencia que en el campo de la educación están ejerciendo algunos de los estudiantes que participaron en la experiencia y que ahora son profesores o asesores educativos. El mejor ejemplo del efecto perdurable del EXP lo proporciona el relato que a continuación transcribo. Fue escrito por una joven que participó durante 2 años como alumna y otro año como asistente estudiantil. Su relato es particularmente significativo para mí porque en el informe que redacté en aquel momento la catalogué de niña apocada y tímida que no abrió la boca en el grupo hasta casi el final del primer semestre y que aún entonces se manifestó con temerosa inseguridad. Este recuerdo está confirmado por los comentarios de la propia joven a fines de su primer año en el EXP. Jan Ginsberg escribe sobre su experiencia como estudiante. Recordando, estupor y confusión. EXP. Mi primera impresión fue que me había metido en un baile de carnaval. Nada era tal como debería haber sido. No había calificaciones, los maestros apenas brindaban una guía mínima y los alumnos eran tratados con el mismo respeto conferido a los adultos. A mi juicio, no tenía mucho sentido estudiar o participar en la clase, puesto que no había exigencias externas que cumplir. Incluso en nuestros debates, al parecer, ninguna respuesta estaba bien o mal. La mayoría de los alumnos parecía compartir mis sentimientos y los primeros debates fueron más bien aburridos, cautelosos, con largas pausas entre una intervención y la siguiente. Aún entonces los profesores no interferían. Comencé a sentir que algo andaba mal y que nadie se preocupaba por corregirlo. Empecé a angustiarme al constar que como no había aprobaciones ni castigos, ni ningún adulto con autoridad y conocimientos especiales que me dijera qué estaba bien, iba a tener que averiguar por mi cuenta qué era lo que estaba bien y qué quería yo extraer de esta experiencia. Si alguien podía hacer que esto resultara interesante, significativo o entretenido, ese alguien tendría que ser yo misma. Fue esta constatación la que me ayudó a abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada con llave y que ahora dejó entrar la luz, el aire y el movimiento. El primer componente del programa que me llamó la atención fue la serie de películas. En mi familia, los roles y las posibilidades de opción de hombres y mujeres siempre han estado claramente diferenciados. Hay formas correctas o incorrectas de comportarse en cada situación, y cualquier divergencia de los modos habituales de conducta provoca un tremendo temor. La serie Ser y llegar a ser, recuerdo una interesante discusión sobre el significado y la combinación de estas palabras, mostraba profesiones poco convencionales y no siempre ejercidas por una persona del sexo, entre comillas, apropiado. De pronto se abrieron ante mí nuevas opciones que hasta entonces habían estado severamente restringidas.
Comencé a adquirir una sensación de independencia, entusiasmo y autorrespeto, aprendizaje y autodescubrimiento. Poco después leí un artículo del Texto Vivo en que se sugería la posibilidad de que los delfines tuvieran un lenguaje propio y se informaba de que un hombre llamado John Lilly estaba estudiando este lenguaje. La idea de que el ser humano pudiera realmente aprender a descifrar el lenguaje de los delfines como para comprender lo que experimentaban siendo mamíferos que vivían en un medio acuático y compartir su historia, me resultó apasionante. Comencé a investigar este trozo de información sin otra finalidad que satisfacer mi propio interés. Le escribí a John Lilly, consulté artículos y libros en la biblioteca, hablé con otras personas sobre mis descubrimientos y por primera vez me sentí entusiasmada por algo que yo misma había encontrado en la escuela. Con el tiempo, utilicé los resultados de mis investigaciones para realizar un trabajo en la clase de biología y obtuve la máxima calificación. Pero lo importante era que había hecho el trabajo para mí misma. La nota fue algo accesorio. Poco a poco fui dejando de hacer cosas para lograr la aprobación de algún maestro y empecé a hacer las cosas que quería por el solo motivo de que quería hacerlas. ¿Cómo sucedió esto? Creo que uno de los principales factores fue que los profesores parecían aceptar todo lo que yo decía. No me aprobaban ni reprobaban. Al parecer no tenían necesidad de emitir juicios. Se limitaban a demostrarme su interés. Por lo tanto, no tenía sentido hacer algo a efectos de la reacción de otra persona. Cuando dejé de hacer cosas para los demás, empecé a darme cuenta de qué era lo que me interesaba, qué quería yo aprender, qué era importante para mí. En suma, ¿quién era yo? Comencé a salir del cascarón formado por las expectativas de mis padres y maestros y a ingresar en mi propio yo. Libertad versus rigidez. El recuerdo más vívido que tengo ahora, años después, probablemente sea el del difícil trayecto a lo largo de un pasillo, un cruce y luego otro pasillo que me llevaba desde el aula del EXP hasta la clase de latín. El recorrido no me suponía más de 2 minutos, pero en ese tiempo debía adaptarme a lo que a los 14 años me parecía el pasaje de la vida a la muerte. Vida. Pienso en cambio, acción, conflicto, colores, sensaciones, riesgo, crecimiento, opciones. Muerte. Pienso en estancamiento, inactividad, falta de conflicto, colores grises, emociones controladas, certeza y ninguna opción. La convicción de que hay una sola manera de obrar, pensar o sentir. Recuerdo una frase de Maya Angelou: el talento de los niños para tolerar imposiciones proviene del hecho de que no conocen alternativas. En el curso experimental se me pidió que reflexionara sobre distintas cosas, que indagara con mayor profundidad, que explorara y sintiera, que me desarrollara y fuera yo misma. Nuestro libro escolar era el texto vivo. La clase nos brindaba la posibilidad de sumergirnos en los materiales didácticos, en los debates, en la interacción y en el mundo que estaba fuera del aula. Era una introducción a un modo de relacionarse con el mundo y con los demás.
En la clase de latín me obligaban a sentarme en una fila por orden alfabético según la inicial de mi apellido. Lo único que escribíamos en nuestros cuadernos eran notas que copiábamos de la pizarra. El libro de texto era una traducción de Julio César. La maestra caminaba a lo largo de las filas, controlando que copiáramos las notas con exactitud y prolijidad. Todos los días nos tomaban la lección que nos había ordenado memorizar la clase anterior. Las tareas de casa eran lo menos creativo del mundo. No me acuerdo prácticamente de nada de mis 2 años de estudios de latín. No es de sorprender que a menudo llegara tarde a esa clase, que tuviera pesadillas al respecto y que me provocara un profundo pánico. El efecto actual. En la actualidad soy maestra de niños con trastornos emocionales y deficiencias neurológicas. Al desarrollar mi propio estilo de enseñanza, recordé el trayecto entre el curso experimental y la clase de latín y la sensación oprimente que experimentaba durante el mismo. Mis alumnos en particular necesitan una enorme dosis de orden y estructuración en sus rutinas y trabajo, puesto que sus mundos interiores y sus percepciones suelen estar cargados de desorden y confusión. Sin embargo, he aprendido que si bien los modos de aprendizaje pueden clasificarse en determinados grupos, visual, auditivo, sinestésico, existen tantos estilos de aprendizaje como niños. Para aprender matemáticas, algunos niños necesitan comprender y experimentar con conceptos. Otros deben memorizar cada operación, practicarla 50 veces y solo entonces comenzarán a entender el concepto correspondiente. Si un niño tira su libro de lectura al suelo todos los días, esto puede deberse a que cuando fija la vista en una página, percibe que las imágenes saltan para arriba y para abajo. Otro chico que en la actualidad está fascinado con los dinosaurios, recuerdo mi pasión por los delfines, ya se ha convertido en experto sobre el tema y solo aprendió a dividir cuando probé a escribirle los problemas en el lomo de un dinosaurio. Cada niño es único para mí y encuentro que uno de los aspectos más estimulantes de la actividad docente consiste en descubrir y trabajar con estas diferencias. Para mí es sumamente importante hacer que la experiencia de aprendizaje resulte significativa y personal, alentando a los niños a que usen sus mentes en lugar de limitarse a aceptar información. Deseo contradecir el punto de vista unidimensional y ofrecer diversas formas de experimentar el mundo. De esta manera, espero que cada niño pueda sentirse responsable, en parte, de su propia experiencia de aprendizaje. Esto hace que la clase parezca a veces un poco más ruidosa o desorganizada o menos disciplinada que aquellas otras en que se aplican los métodos tradicionales. En realidad, se requiere una enorme dosis de planificación y un programa muy cuidadosamente organizado para posibilitar que niños con trastornos o sin ellos, de hecho, hagan descubrimientos o encuentren ideas y conclusiones basadas en su propia experiencia. Creo que una de las ideas más difíciles de adquirir para los niños de mi clase es la de que puede haber otras respuestas o puntos de vista distintos de los suyos. Una vez, mientras trataba de ayudar a 2 niños a resolver una pelea que habían tenido, uno de ellos me gritó: "El caso está terminado, lo hizo a propósito, ¿por qué no me cree? Yo tengo razón y él no".
En realidad, el otro chico lo había golpeado sin querer con una pelota porque tenía graves problemas de coordinación visual manual. El primer niño solo había percibido el carácter deliberado de la agresión. Me dio miedo escucharlo. Me evocó antiguos recuerdos de la Alemania nazi, donde los judíos, los homosexuales y de hecho cualquiera que expresara un punto de vista diferente al del gobierno era considerado indigno de permanecer en libertad o aún de vivir. Me provocó nuevos temores respecto de una mayoría moral que sabe que tiene razón, de un proyecto de ley de protección a la familia que ha sido presentado y que prohíbe la intervención del gobierno federal en caso de maltratos a los hijos o a la mujer, que prohíbe a la Corporación de Servicios Legales emplear dinero en casos de aborto, divorcio, derechos de los homosexuales o proyectos tendientes a eliminar la segregación racial, y que incluye otros 30 artículos más que podrían destruir todo el trabajo y el progreso logrados por el pueblo norteamericano a través de los años. Me produjo el temor del creciente poder del Ku Klux Klan y del asesino de niños negros en Atlanta. Si reaccionara ante las palabras de este niño o dirigiera mi clase con un criterio tan cerrado y terminante como el que revelan sus pautas de pensamiento, creo que estaría alimentando la patología de este chico y contribuyendo a crear un individuo incapaz de sentir empatía, de razonar o de cambiar. Poniéndolo en términos muy simplistas, pienso que para poder formarse opiniones válidas, el niño debe aprender a escuchar, a reflexionar sobre lo que ha escuchado, a formarse una opinión basada en la nueva información con que cuenta, tanto como en su experiencia pasada, en su cultura y en su personalidad individual, y a expresar esta opinión. Por lo general, dedico gran parte de mi programa de estudios a desarrollar estas capacidades. Para ello, utilizo actividades muy estructuradas, como copiar letras o palabras exactamente iguales a las de un modelo preestablecido, y también otras, tales como comunicar una experiencia personal por medio de 3 oraciones completas, escribir cuentos originales sobre un tema dado y hasta intercambiar opiniones relativas o sentimientos, modos de pensar y escalas de valores. Puedo afirmar que gran parte de mi entusiasmo respecto al proceso de aprendizaje y desarrollo se remonta a mi clase experimental. Hasta el nombre experimental sugiere que todo puede suceder con solo abrir los ojos, la mente, los oídos y el corazón. Confío en poder llevar este entusiasmo al aula, de tal modo que los niños puedan sentir su energía y su fuerza. Insertar un ámbito de aprendizaje radicalmente libre dentro de una escuela convencional y sobre una base de tiempo parcial constituye un proyecto realmente extravagante. ¿Por qué funcionó tan bien? Contaba con el respaldo del director. Incluía a muchos de los profesores regulares y al asesor oficial, con lo que se evitaron muchas de las críticas que se habrían producido si el programa hubiera sido realizado por personas ajenas a la escuela. No obligaba a nadie, ni a profesores ni a estudiantes, a hacer nada. Simplemente proporcionaba una oportunidad. Los alumnos utilizaron esta oportunidad de forma tan constructiva que el programa fue aceptado por los padres y por quienes al principio lo habían contemplado con escepticismo.
Al leer los dos relatos, me impresiona la cantidad de valiosos aprendizajes que tuvieron lugar. Sin duda se incrementaron la capacidad de tomar iniciativas, el entusiasmo respecto al aprendizaje, la independencia de pensamientos, la capacidad de efectuar opciones, la habilidad para organizar un proyecto y llevarlo a cabo, la creatividad, la apertura, la sinceridad y la valoración de sí mismo. Todo esto se dio en un clima de afecto incondicional, de recursos estimulantes y confianza en el alumno. Hay tres elementos en el relato de Jan Ginsberg que destacan con nitidez. Uno es el contraste entre la alegría vital del aprendizaje autodirigido y la funesta pesadilla de una clase fuertemente tradicional. Otro es la comprobación de que el EXP tuvo un efecto perdurable. Sin duda ha influido en el estilo de enseñanza de Ginsberg. Ella no trata de duplicar el EXP en su curso debido a que sus alumnos tienen problemas especiales y requieren un alto grado de estructuración. Pero sus actitudes son las que fomentara el EXP. Por último, el programa la ayudó a convertirse en una persona adulta con criterios independientes, dispuesta a efectuar y emitir sus propios juicios sobre temas personales, morales y políticos. Y ahora está ayudando a sus alumnos desfavorecidos a convertirse en adultos con igual independencia de criterio. Comentario final. Quiero expresar mi agradecimiento a las 6 personas que al escribir acerca de sus experiencias nos han permitido penetrar en sus diversos mundos. También estoy reconocido a los estudiantes que con tanta expresividad intervinieron en los relatos. Confío en haber dejado claro que cualquier faceta de la educación puede alterarse drásticamente cuando la persona a su cargo sostiene un criterio humanista centrado en el individuo. Es cierto que se producen revoluciones, grandes o pequeñas.